una serie que se llama Caminando con el Buen Pastor. Caminando con el Buen Pastor. Son lecciones del Salmo 23. Caminando con el Buen Pastor. Este salmo, el Salmo 23, es uno de los más conocidos, una de las porciones más conocidas de la Biblia. Inclusive quienes no son creyentes lo conocen. Muchos hemos orado usando ese salmo. Muchos hemos orado usando ese salmo y hemos encontrado consuelo, seguridad en tiempos buenos y en tiempos malos. Yo lo aprendí cuando era pequeño, lo orábamos con mi mamá y con mi abuelita y de verdad para mí siempre que lo recuerdo, bueno, me acuerdo de mi abuelita, de mi mamá, pero me acuerdo de esos momentos en los cuales recibimos esa no es presencia, sino más bien fortaleza de parte de Dios. Quiero hacer un paréntesis ahorita, porque queremos felicitar a don Israel, que cumplió años ayer. ¿Cuántos, don Israel? ¿Cuántos años? 90 años. ¡Wow! Qué bendición de verdad, hermano Israel, tenerlo con usted, con nosotros, y que el Señor lo haya fortalecido por tantos años. Que el Señor le bendiga y que estos años que quedan todavía en su futuro, los disfrute con su familia, con sus hijas, con sus nietos. Cuando vienen todos los nietos se alegra la casa, ¿verdad? Pero mientras tanto que Dios lo bendiga y lo fortalezca, de verdad. Gracias. Muy bien, volvemos entonces al Salmo 23. ¿Por qué lo estamos estudiando? Porque uno pensaría que esta porción que la hemos leído o la hemos estudiado por años, ya no tiene nada más, ya está agotada, ya solamente la repetimos. No es cierto. La Biblia no es así, mis amigos. La Biblia no es así. Y lo que nosotros queremos hacer en esta serie es estudiar este precioso salmo a la luz de su contexto, que muchas veces lo pasamos por alto, para que nosotros podamos al final de la serie ver con nuevos ojos la profundidad del cuidado de Dios sobre nosotros. Y cómo esa forma diferente de verlo nos ayude a enfrentar con convicción segura los problemas, los retos y las presiones de la vida a las cuales todos estamos expuestos. Así que, ¿qué le parece si empezamos leyendo todo el Salmo, aunque estamos estudiándolo por partes? Pero ¿qué le parece si lo leemos todos juntos? Está aquí para que usted lo pueda leer y lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. La semana pasada empezamos a estudiar y estudiamos las primeras 3 palabras, la primera parte del verso 1. Jehová es mi pastor. Y hoy vamos a estudiar el resto del verso 1. Esa frase que dice, nada me faltará. Nada me faltará. Muy bien, recordemos entonces, y este es el punto número 1, pero recordemos entonces que el Salmo 23 no está puesto ahí al azar. No está como que no cabía en otro lado y lo pusieron ahí, sino está puesto en el lugar donde tiene que estar. Vimos la semana pasada que el Salmo 22 habla acerca del Mesías, del pastor, el pastor de Israel, Jesús, y de su sufrimiento y muerte en la cruz, el 22. Por supuesto, es un salmo mesiánico que apunta al Mesías y profético en muchos sentidos a lo que pasó ahí. Después está el Salmo 24, que es la coronación del rey, el rey del universo, no David, no un rey humano, sino el rey del universo. Y en medio
del sufrimiento del Mesías y de la coronación del Mesías como rey está el Salmo 23. El gran pastor, el buen pastor que cuida a sus ovejas. También hablamos de que David usó específicamente el nombre de Jehová. No era usual que usaran los israelitas todavía en este tiempo el nombre de Jehová, que es el nombre de Dios, o Yahweh, más o menos así se pronunciaba en hebreo. No era normal. Muchas veces ellos preferían usar, por respeto a Dios, usaban Adonai, que quiere decir Señor. Pero David utiliza el nombre de Dios, Yahweh, Jehová, como nosotros lo leemos, Jehová, el Dios eterno, todopoderoso, soberano, santo, justo, infinito. Él es mi pastor. Eso es lo que David dice al inicio de este hermoso salmo. Entonces veámoslo así. La primera parte es una declaración. David está diciendo: Jehová, el Señor del universo, el Rey de reyes, el todopoderoso, el infinito, el eterno, el santo, Él es mi pastor. Es una declaración. Pero la segunda parte del versículo 1 es una deducción o una inferencia de la primera cosa. Cuando él dice nada me faltará, déjeme explicarlo así. Es como que David dijera: como mi pastor, que es Jehová, el grande, el poderoso, el eterno, el santo, como Él es mi pastor, quien vela por mí, quien me guía, quien me alimenta, quien me protege, quien me restaura, quien me fortalece. Todas esas ideas están contenidas en el Salmo. Él, que es el grande e infinito Dios, como es Él, yo puedo estar seguro algo: nada me faltará. Porque Él es quien es, yo puedo decir: nada me faltará. A eso se refiere David. Ahora, esa palabra que se utiliza aquí como faltar es un verbo en hebreo. Está usado o utilizado en otras porciones de la Biblia. Déjeme leer un par. Deuteronomio 2:7. Dice la Biblia: pues el Señor tu Dios te ha bendecido en todo lo que has hecho. Él ha conocido tu peregrinar a través de este inmenso desierto por 40 años. El Señor tu Dios ha estado contigo y que dice: nada te ha faltado. Nada te ha faltado. Pero también cuando Israel entró a la tierra prometida, Deuteronomio 8:9, dijo Dios: entras a una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará. Nada te faltará. Cuando David estaba escribiendo este salmo, sin duda estaba pensando en eso. Estaba pensando en cómo Dios había cuidado al pueblo de Israel en el desierto, después durante la conquista de Canaán. Pero no solo eso. No solo estaba pensando en lo que Dios había hecho con su pueblo, sino también lo que había hecho en él. Porque es bien fácil decir nada me falta cuando realmente nada me falta. Es fácil decir yo estoy tranquilo, no me preocupo por nada, porque yo lo tengo todo y siempre lo he tenido todo. David no era así. David pasó por tiempos de grandes dificultades. Recordemos que David vivió como un fugitivo cuando Saúl lo estuvo persiguiendo. Y viviendo como fugitivo en las montañas, en las cuevas, no vivía con comodidades, sin duda alguna. Y la Biblia nos narra la historia, en la historia de David, que tenían necesidad de comer, tenían necesidad de agua, de ropa, de todo. O sea, él cuando está escribiendo esto, él sabe de lo que está hablando. Y mira lo que dice el Salmo 34, 8 al 10, también atribuido a David. Dice: gustad y ved, o sea, prueben que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y David lo está diciendo porque él lo había vivido. David sabía de lo que estaba hablando. Cuando él dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, él tenía clarito lo que estaba diciendo. Él tenía convicción en su corazón.
Y cuando la gente, el pueblo de Israel que cantaba este salmo, cuando llegaban a adorar a Dios y ellos cantaban este salmo, también sabían de lo que estaban hablando. Porque ellos sin duda también recordaban lo que habían aprendido, cómo Dios había cuidado del pueblo. Salmo 77:20 dice: como rebaño guiaste a tu pueblo. Dios guió a su pueblo por mano de Moisés y de Aarón. O sea, sabía David lo que implicaba necesitar dirección. Y el pueblo de Dios conocía eso. Sabía que se necesitaba dirección. Salmo 78, 16 y 24. Dice así: hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto y no había agua? En el desierto no hay agua. Y el pueblo estaba necesitando agua. ¿Qué pasó? Dios de una piedra hizo brotar un río. O sea, yo no sé si usted cuando tiene sed va a una piedra de su jardín, le habla o la toca y sale agua. No. Pero ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque el buen pastor cuida de su pueblo. Pero también el verso 24 dice: hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Los cuidó, los alimentó, agua y pan. Porque Dios cuida de su pueblo. Y los israelitas de esa época, cuando cantaban ese salmo y ellos decían: Jehová es mi pastor, ellos recordaban esto. Para ellos era muy importante, muy confortante saber quién era su Dios. Y eso es lo que David quiso expresar en esas palabras. Pero uno más, Deuteronomio 8:4. No solo es pan y no solo es comida y dirección. Dice: tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Mire, hay ropa que uno tiene y le gusta y que la usa, la guarda, y hay ropa que uno la usó, los que ya tenemos años, y que hoy ya no te queda, pero te gustó tanto que la tienes guardada. Y ya está gastada, se mira gastadita, pero te gustó. Pero Dios cuidó a su pueblo de tal manera que allí en el desierto por 40 años, ¿de dónde iban a sacar ropa? No había manera. No tenían cómo hilar, no tenían de dónde sacar las fibras, no se podía. Pero ¿qué pasó? Dios hizo milagrosamente que la ropa de ellos fuera lo suficientemente resistente. Ahora, ese es el cuidado de Dios. Y esta primera frase, o mejor dicho, segunda frase de este versículo: Jehová es mi pastor, nada me faltará, apunta al cuidado de Dios en el pasado. Y entonces, como Dios me ha cuidado en el pasado, yo puedo ver al futuro y saber que el mismo Dios que me cuidó antes, me cuidará en el futuro. De eso está hablando. Si Dios me cuidó a mí, debe haber pensado David, y cuida a su pueblo, yo puedo estar tranquilo. Pregunta: ¿vives tú tranquilo sabiendo que Dios te ha cuidado antes y que Dios te va a cuidar en el futuro? No le voy a decir levante la mano y diga amén, no. Todos vamos a decir amén. Pero ¿quiere saber si vive confiado o no? Oiga sus oraciones. ¿Cómo son sus oraciones? Cuando nuestras oraciones son: Señor, por favor, por favor, por favor. Cuidado. Eso hay más duda y miedo que fe. Recordemos algo: el Dios que nos cuidó en el pasado nos va a cuidar en el futuro. Eso es lo primero que aprendemos de esta frase. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa lo que David está diciendo? Nada me faltará. Y ese es nuestro segundo punto. ¿Qué significa? En algunas versiones esta frase se traduce como nada me falta. Si ustedes han leído otras versiones, ahí dice nada me falta, pero nuestra versión dice nada me faltará. Ahora, ¿por qué eso?
¿Está mal traducido? No, no está mal traducido. Lo que pasa es que la composición en el original tiene la idea de algo presente, pero que alcanza el futuro. Algo que es seguro hoy, pero que también alcanza el futuro. Cuando hablamos de esto, de la provisión futura de Dios, no estamos hablando de nada nuevo. La Biblia habla de esto y es constantemente, es una idea enraizada en toda la Biblia. Veamos el Salmo 3:5, también de David. Yo me acuesto y duermo y despierto, porque tú, Señor, me sostienes. Eso fue, creo que la frase o el verso que usamos hace un ratito. Tú me sostienes. Yo me acuesto hoy y me duermo, me desconecto y mañana despierto, futuro, porque tú, Señor, ¿qué? Me sostienes. Filipenses 4:19 dice Pablo, y mi Dios proveerá, futuro, proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo una presente donde nos sentimos tranquilos, donde sentimos que tenemos lo necesario, donde sentimos que tal vez no tenemos todo lo que queremos, pero estamos bien. Y gloria a Dios, si ese es el caso, de verdad, gloria a Dios. Y eso está bien. Ahora, el punto está en el futuro. Porque siempre la pregunta es, ¿mañana lo voy a tener? ¿Mañana lo voy a ver? ¿Mañana voy a recibir? ¿Voy a poder pagar la planilla dentro de 15 días? Porque la de este mes pasado ya la pagó ayer. ¿Voy a poder pagar el préstamo del banco que se vence el 10 de cada mes? ¿Voy a poder tener lo necesario para hacer el pago del carro, de la casa, de lo que sea? El tema del futuro a nosotros nos mata, mis amigos, y crea en nosotros ansiedad. Ansiedad, ese deseo que puede llegar a ser incontrolable, y eso ya es patológico, por resolver algo. Ahora, la Biblia habla de eso también. 1 Pedro 5:7 dice, y echando toda su ansiedad sobre Él, ponga atención en las últimas palabras. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. No encontramos en esas palabras, porque Él tiene cuidado de ustedes, un eco de Jehová es mi pastor, nada me faltará. No encontramos eso. Están hablando de lo mismo. David lo dijo de esta manera, Pedro lo dijo de esta otra manera, pero finalmente está hablando del cuidado de Dios, y yo le agregaría del cuidado seguro de Dios, porque de lo que David está hablando aquí es seguridad. Nosotros hacemos cualquier cosa por tener seguridad, y no estoy pensando en guardias o en policías o en armas, sino estoy pensando en seguridad de tener control. Eso nos mata a nosotros. No tener control nos mata. Nos mata no saber si en la cuenta tenemos plata o no tenemos plata, y entonces las apps ahora estamos viendo. Hay quienes pasan todo el día revisando su cuenta y tienen los mismos 14 pesos, pero son sus 14 pesos. Y ahí están. Otros lo que necesitan es que sus hijos estén cerca. Y no son capaces de confiar en que Dios va a cuidar a sus hijos, sino quieren tener a sus hijos como las gallinas a sus pollitos, ¿no? Ahí cerquita, sin darse cuenta que los pollitos necesitan salir, que los hijos necesitan volar también. Pero ¿por qué dejamos? Bueno, alguien dirá, no, pastor, es que estamos viviendo en tiempos difíciles y es duro y los muchachos no están seguros. Sí, estamos de acuerdo en eso, son tiempos difíciles, pero Dios dijo que Dios va a cuidar a nuestros hijos, ¿o no? Entonces, ¿por qué no somos capaces de soltar? Ahora, no estoy diciendo, dele toda la plata al cipote, dele el carro, dele las tarjetas de crédito, que haga lo que quiera. No. Por si lo pensaron, no. Lo que estoy hablando es de confiar en Dios y soltar. ¿Por qué? Porque si ustedes echan toda su ansiedad sobre Él, pueden estar seguros que Él tiene cuidado de ustedes. Ok, hagamos una segunda pregunta.
¿qué es lo que no me faltará? Porque dice, no me faltará, sí, pero ¿qué? ¿Qué no me faltará? Nosotros tenemos una tendencia cuando leemos la Biblia y es inmediatamente pensar en nosotros y no pensar en quién escribió, en lo que el Espíritu Santo quiso decir en su momento y en lo que la gente que estuvo viva en ese tiempo pensó. Y eso es importante. Por eso pensemos primero, ¿qué fue lo que David pensó cuando usó esta comparación, esta analogía? David pensó en las necesidades de las ovejas, porque él está hablando de un pastor y de ovejas. Entonces David pensó en las ovejas. ¿Qué necesitan las ovejas? Alimentación, protección, dirección, higiene y salud. Necesitan quien las lleve a donde hay que comer, quien las proteja de los enemigos, quien las lleve al lugar correcto, las dirija, las traiga de vuelta, quien las limpie y las ayude a estar sanas. Ahora, cuando los israelitas que cantaban ese salmo lo cantaban, ¿qué estaban pensando ellos? Ellos no estaban pensando como ovejas, porque no son ovejas. ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Qué pensaban que no les faltaría? No les faltaría, y era su deseo, tierra, cosechas, lluvia, protección contra los enemigos, paz, gozo y la presencia de Dios, y entre otras cosas. Ellos estaban pensando en eso. David escribió esto desde la perspectiva de la oveja, aunque por supuesto él tenía las mismas expectativas que la gente de su época, pero lo hizo desde la óptica de una oveja satisfecha. Ahora hago otra pregunta. ¿En qué piensas tú cuando lees este salmo? Piénsalo por un momento. ¿En qué piensas? Cuando tú dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿En qué estás pensando? Techo, ¿sí o no? Casa. Vestido. Alimentación. Protección. Salud. Provisión. Paz. Gozo. Identidad. Es importante saber quién soy. Identidad. Acompañamiento de Dios. Y podríamos hacer más larga la lista. Yo creo que tú puedes agregar a lo que yo dije lo que tú pensaste. Tal vez no es lo mismo. Ahora, eso es lo que yo estoy, cuando yo le digo al Señor, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Yo estoy pensando en todo esto. Nada me faltará. Ahora, como esa frase es, como Él es mi pastor, como Él es el todopoderoso Dios y nada me faltará, entonces yo puedo pedir lo que sea y Dios me lo va a dar. ¿O no? ¿Nunca lo he pensado? Ya la hice. Ahora, ¿será que eso es? Y esta es la tercera pregunta. ¿Será que eso es lo que significa ese salmo? ¿Que yo puedo pedir cualquier cosa y que Dios me lo va a dar? La respuesta corta, no. No significa eso. ¿Qué significa entonces? Significa que Dios proveerá para todas mis necesidades. Para todas mis necesidades. Ahora, es muy importante entender la diferencia entre necesidades y deseos. Es esencial, es muy importante entender la diferencia. Una necesidad es algo esencial, algo que se requiere sí o sí, según la voluntad de Dios para nosotros. Eso es una necesidad. Ahora, ¿qué es un deseo? Un deseo es lo que nosotros queremos. Déjeme poner un ejemplo. Una necesidad es comer. Todos necesitamos comer. Todos necesitamos alimentarnos. Pero un deseo es comerme un buen filete así, de este tamaño, New York, de 2 pulgadas. Ya me lo imaginé. De 2 pulgadas, término medio. Eso es un deseo. Pero en realidad mi necesidad es alimentarme. Puede ser un filetón de estos o puede ser otra cosa, una proteína. Huevo, pues huevo es proteína animal. Entonces, necesidad y deseo no es lo mismo. Ahora, es importante entender esto. Desear algo no es malo siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios.
Por ejemplo, un muchacho soltero puede desear casarse y de repente mira a una chica, conoce a una chica, le gusta a la chica y dice, mi deseo es casarme con ella. Ahora, eso no hay ningún lío en eso está muy bien. El problema fuera que la chica está casada. No, pero yo deseo casarme con ella. Y lo que voy a hacer es orar a Dios para que yo me pueda casar con ella. ¿Se da cuenta dónde está el truco de los deseos? Ahora, por supuesto, yo usé una exageración, pero hay muchas formas de perder el rumbo cuando hablamos de deseos. Ahora, quiero decirle algo. En la Biblia Dios jamás prometió darnos lo que yo deseo. Tal vez alguien ahorita pensó en el Salmo 37:4. Eso lo usamos para los cumpleaños. Y Jehová cumplirá las peticiones de tu corazón. Sí los da. No los da. Cuando entendemos el Salmo, nos damos cuenta de que lo que el salmista está diciendo, probablemente David, es cuando mi corazón está alineado con la voluntad de Dios, mi deseo va a ser el deseo de Dios. Y entonces el Señor va a cumplir el deseo de mi corazón, porque es su deseo. Pero la Biblia no dice que Dios va a cumplir todos nuestros deseos. Ahora, que a veces Dios se luce y nos regala el filete, o nos regala el carro más bonito, o nos regala lo que sea que nosotros deseamos, sí, a veces lo hace. Pero eso es misericordia, mis amigos. Eso es la misericordia y la gracia de Dios. Pero lo que Dios sí promete en su palabra, y voy a leer solo un verso, pero hay muchos más, promete satisfacer todas nuestras necesidades. Mateo 6, 31 al 33. Dice Jesús, así que no se preocupen por todo eso diciendo, está hablando de las necesidades materiales. No se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? ¿No son esas las preguntas que nosotros hacemos? Son las preguntas que nosotros nos hacemos cada día. Y no estoy pensando en si camisa negra, roja, blanca, azul, sino más bien voy a tener para vestirme, voy a tener para alimentarme. A eso se refiere. Y Jesús dice, no se preocupen por todo eso. En verso 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y me gusta mucho cómo lo traduce esta versión. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Esa preocupación, esa ansiedad, ese deseo de tener, domina el corazón de muchos. Lo más peligroso es que, ahí está, lo más peligroso es que nosotros también podemos caer en lo mismo. Nosotros también podemos caer en esa trampa y que nuestro corazón sea dominado por esos deseos. Ahora, ¿qué dice Jesús? Y esto es maravilloso. Mire, es que cada vez que usted se preocupe, lea Mateo 6, 32. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces, déjeme hacer otra pregunta. ¿Por qué se preocupa si Dios, el Todopoderoso, Jehová, el infinito, el eterno, el altísimo Dios, su Padre y mi Padre, conoce todas nuestras necesidades? ¿Por qué? ¿Se da cuenta cómo es de ilógico que nos preocupemos? No necesitamos preocuparnos. Él conoce nuestras necesidades, pero no solo ahí, porque que Él conociera mis necesidades y no hace nada, no importa. O sea, a mí no me funciona. Verso 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. ¿Y qué dice? Y Él les dará todo lo que necesiten. Y Él les dará todo lo que necesiten. Tal vez aquí quiero agregar algo para aclarar. Porque uno diría, bueno, si yo busco el reino de Dios, yo voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a ofrendar, voy a diezmar,
voy a servir en la iglesia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, Dios me va a bendecir por eso. No. Mire, no hay nada que nosotros podamos hacer para recibir la bendición de Dios. Y eso vamos a ver en el siguiente punto. Aquí creo que ya me estoy adelantando. Pero nosotros no nos ganamos la bendición de Dios. Es que Dios nos ama tanto que nos bendice porque nos ama. Entonces, ¿por qué dice busquen? No se preocupen, busquen el reino de Dios. Lo que está diciendo es, preocúpense en lo importante. Lo importante es que busquen el reino de Dios. Lo importante es que vivan una vida justa. Eso es importante. Por lo demás, no se preocupen. Déselo fuerte al Señor. Gloria a Dios. Por lo demás, no se preocupen. Y esto nos lleva al tercer punto. Y es este. ¿Por qué nada me faltará? ¿Por qué? ¿Por qué puedo yo estar seguro de que nada me faltará? Y quiero leer este verso, Juan 3:16, que podría parecer que no tiene relación con la pregunta que estamos haciendo. ¿Por qué nada me faltará? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es otro de los versos muy conocidos. La pregunta es, ¿lo entendemos bien? ¿Realmente lo comprendemos lo que quiere decir? No vamos a entrar a profundizar en el verso. Más bien quiero ir a este punto. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que podemos nosotros deducir es que necesitábamos al Hijo, ¿o no? Porque si no, ¿para qué lo dio? Nosotros necesitábamos al Hijo. ¿Por qué lo necesitábamos? Porque sin Él no tendríamos lo que dice este versículo, no tendríamos vida eterna. Estaríamos perdidos sin Él. Por eso fue necesario que Dios diera a su Hijo Jesús. Ahora, ¿a qué o por qué razón? ¿Cuál es la razón? Romanos 3:10. 3:10 al 12 y el verso 23. Dice Pablo, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Así que si usted pensaba que era buena gente, malas noticias. No, ni yo ni nadie. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y ahí estamos incluidos toda la humanidad. Versículo 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, es prohibido entrar a la gloria de Dios. Pero Pablo sigue adelante hablando del tema. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor. ¿Se da cuenta? Esta, mis amigos, es la más grande necesidad que usted y yo tenemos. No hay otra. No es dinero, no es conciencia, bueno, tiene que ver, pero no es un sentimiento de felicidad psicológico, no es una buena familia, no es un buen negocio, no son buenas oportunidades. Todo eso está bien, pero no es lo principal. El principal problema, la principal necesidad que tenemos nosotros es restaurar nuestra comunión con un Dios santo, porque esa comunión fue rota por el pecado. Esa es nuestra gran necesidad. Esa es lo más importante y de la cual depende todo lo demás. Por eso que Dios haya dado a su Hijo unigénito por nosotros es tan importante, porque de esa manera dio
o suplió nuestra mayor necesidad, y después de eso las otras vienen detrás. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Jesús, hablando de las cosas materiales y espirituales, dijo estas palabras: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Qué ganas? Todo lo que hay aquí, mis amigos, se acaba. Todo. No nos vamos con nada. Nada. Solo hay un milagro que es eterno. Solo hay uno. Y es la salvación. Porque ni siquiera Lázaro, que fue resucitado por Jesús, está vivo todavía. Se murió. Ni siquiera aquellos en los cuales Dios ha hecho milagros físicos increíbles, se murieron. O la provisión que tú necesitabas y que llegó, se acabó. Pero hay un milagro que es eterno, y esa es la salvación. Y aquí es entonces donde entra el buen pastor. Jacob fue el primero en hablar de Dios como su pastor. David dijo: Jehová es mi pastor. Ellos apenas vieron lo que en realidad tenía que pasar. Juan 10:11. Palabras de Jesús: yo soy el buen pastor. Y oiga esto: el buen pastor da su vida en sacrificio. ¿Por qué? ¿O por quién? Por las ovejas. Por usted y por mí. Jesús vino a llenar nuestra mayor necesidad, que déjeme decirle, no había forma alguna de poder solucionar ese problema si no era a través del sacrificio de Jesús. Él sabía que como buen pastor tendría que tomar el lugar de sus ovejas, sería llevado al matadero, y lo hizo con gusto. Hebreos dice que Jesús, al ver el gozo que tenía enfrente de él, no rehusó a dar su vida, sino que la dio. Isaías 53:5 dice: pero él, está hablando del Cordero de Dios, o el siervo sufriente, como le llaman los estudiosos. Él es Jesús, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. En otras palabras, para que yo tenga paz, el castigo que me correspondía a mí cayó sobre Jesús. Y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a Jesús, al Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo? Gloria a Dios, gloria al Señor. Ahora, déjenme explicar algo aquí, creo que es importante. Dice: por sus heridas hemos sido sanados. Yo creo que Dios es nuestro sanador. La Biblia lo enseña. Pero este versículo no está hablando de enfermedades físicas. Este versículo está hablando del pecado. Cuando dice: Él, por las heridas de Él nosotros somos sanados, es porque el pecado es una enfermedad de muerte. El cáncer es malo, por supuesto, horrible. Pero el pecado es peor. Porque los niños chiquitines ya están infectados. Porque hasta la persona que sea la más generosa, si no ha entregado su vida a Jesucristo, está infectado. Y no hay cura para eso, excepto el sacrificio de Jesús en la cruz. Y aquí viene entonces la razón por la cual nosotros podemos saber que todo lo que yo necesito, Dios me lo va a dar. Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, está hablando de Dios el Padre, y el Hijo es Jesús, por supuesto, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice después? ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Se da cuenta?
Es que nosotros podemos decir, Él es mi pastor y nada me faltará, porque Jesús hizo posible que eso suceda. Porque si no es a través de Jesús, no sucedería. Porque si Dios, que no se guardó a su propio Hijo y lo dio por viles pecadores, por pecadores que no se arrepienten, por pecadores malvados, así éramos nosotros. A pesar de todo eso, Dios dio a su Hijo. Si dio lo más importante, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Por eso es que yo puedo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ahora, es importante entender esto, y esta es la gran verdad detrás de estas palabras. No podemos recibir nada si no es a través de Jesucristo. No podemos recibir nada si no es a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos inferir de esta verdad? Mis amigos, necesitamos ser ovejas de Jesús. ¿Quiere recibir lo que Dios le quiere dar? Perfecto. Necesita ser oveja de Jesús. ¿Quiere orar con convicción? Nada me faltará. Perfecto. Necesita ser oveja de Jesús. Jesús lo dijo, Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Es interesante esto. Yo no sé si en esta época sucede, pero en la época de Jesús, según los estudiosos, los pastores no necesitaban arriar a las ovejas. Los pastores no necesitaban, yo les hablé la semana pasada de las cabras, ¿se acuerda? Que las cabras, yo me acuerdo re bien que el pastor de las cabras llevaba un lazo largo y amarraba un palo y servía de látigo y andaba pegándole a las ovejas, a las cabras para que caminaran. Pero en este momento o en ese tiempo no fue así, sino que el pastor caminaba y hablaba y las ovejas, tal vez su mayor virtud es que pueden reconocer la voz de su pastor y lo siguen. Por eso Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Ahora, yo se los dije la vez pasada, el domingo pasado, la pregunta es, ¿soy oveja de Jesús? ¿Soy oveja de Jesús? Quiero poder decir, nada me faltará, perfecto, pero la pregunta es, ¿soy oveja de Jesús? Necesitamos entender esto para recibir esas bendiciones que sin duda todos queremos. Necesitamos ser ovejas del buen pastor. Necesitamos aprender a vivir nuestras vidas, cada aspecto práctico de nuestra vida, a la luz de quién es Dios, mi pastor, de cómo es Él y cómo soy yo y lo que yo necesito. Y esto nos lleva al último punto y final. Hemos visto que esa frase, nada me faltará, tiene una implicación presente, pero también futura. También entendimos qué significa. Significa que Dios va a proveer a mis necesidades. Mis deseos están en sus manos, pero mis necesidades es la provisión del buen pastor. ¿Cómo lo recibo? Por medio de Cristo. Ahora, la última pregunta, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué significa esto para mí hoy? ¿Significa que nunca voy a pasar por momentos de escasez? ¿Será que eso significa? Respuesta corta, no significa eso. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo caído, derrumbado por el pecado y afectado por sus consecuencias. Jesús dijo esto, Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones. No dice, tal vez van a afrontar, y tampoco dice, van a enfrentar
o enfrentar problemitas. No, dice aflicciones. Estamos hablando de algo fuerte, algo pesado. Pero dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. Tenemos que tener claro, Dios jamás dijo que no íbamos a pasar por problemas. Nunca dijo que no nos íbamos a enfermar. Hay una falsa enseñanza que le hace mucho daño al pueblo de Dios, y es que si tú sos cristiano no puedes estar enfermo, porque la enfermedad no la hizo Dios, y realmente no la hizo Dios, es consecuencia del pecado. Esa enseñanza también dice que si tú no eres sano o tú no eres exitoso es porque o has cometido pecado o no tienes suficiente fe. Pero no es eso lo que la Biblia dice. Eso es humanismo extremo, es dañino, es maligno, es una falsa enseñanza. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que el verdadero cristiano también sufre. Job, Dios dijo de Job, al diablo le dijo, ¿ya viste a mi hijo Job? No hay nadie como él en este mundo. Dios le dijo eso al diablo. Job era un hombre justo. ¿Y cómo le fue? Usted conoce la historia. David también fue perseguido por Saúl. Elías tuvo que ser alimentado por cuervos a la orilla de un riachuelo. Pablo sufrió persecución. Jesús mismo sufrió. Lucas 9:58. Jesús le respondió a una gente que quería seguirlo a él por las razones incorrectas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, él no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Jesús. Ahora, ¿quiere decir entonces que si nada me faltará, yo siempre voy a estar bien y no me va a pasar nada malo? No, sí nos va a pasar. Pero entonces, ¿cómo es la onda? Porque si nada me va a faltar y me falta la salud, ¿cómo funciona la cosa? Entonces Dios no está cumpliendo, porque si Él dice que nada me va a faltar y la salud es vital, entonces, ¿por qué? O estamos pasando hambre con mi familia y Dios dijo que nada me va a faltar, ¿por qué? Entonces no es cierto eso que usted está diciendo. ¿Cómo funciona? Déjeme decirle algo. Hay momentos en la vida en que no tenemos lo que queremos, a veces lo que necesitamos, pero tenemos lo necesario. Tenemos lo necesario porque Dios está con nosotros. 2 Corintios 12:9. Pablo dice que tenía un aguijón en su carne, no sabemos, probablemente era una enfermedad. Oró 3 veces pidiéndole a Dios que la quitara. Era Pablo. Pablo oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. Era Pablo. Y uno pensaría, bueno, si era Pablo, Dios tenía línea teléfono rojo con Dios. Aquel teléfono directo, ¿no? Y le pidió, y las primeras 2 veces, probablemente, según lo que entendemos, no le respondió. Pero la tercera sí. Y no le dijo, mira, perdóname, pero estaba ocupado en otros asuntos, pero hoy sí, te voy a sanar. No, ¿qué le dijo? Y él me ha dicho, dijo Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder, el de Dios, se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿qué hizo Pablo en consecuencia de esas palabras? No, yo arrebato, yo voy a gritar y voy a rechazar la enfermedad. Yo arrebato mi salud. No. ¿Qué dijo Pablo, mis amigos? ¿Qué dijo Pablo? Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Gloria a Dios, dáselo fuerte a Dios. Puede ser que no tenga salud, pero tengo la gracia de Dios. Y eso es suficiente para poder salir y pasar por en medio de eso. Porque Dios dijo, no se preocupen por esas cosas, porque su Padre sabe de lo que tienen necesidad. David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando no tienes algo que tú necesitas, tienes la gracia de Dios para pasar al otro lado. Ahora, ¿qué consecuencia debe tener en nosotros? Filipenses 4:11 y 13.
Ya casi para terminar. Dijo Pablo había recibido una ofrenda de los filipenses y aquí está agradeciendo la ofrenda y les dice, no es que hable porque tenga escasez, pues he aprendido y esta palabra es clave en nuestro mundo, debería ser clave, contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, dice esta versión, la clave, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Como consecuencia de saber que Jehová es mi pastor y que nada me faltará, y que si me falta algo, su gracia me sostiene. Mientras tanto, ¿qué debo yo hacer? ¿Seguir peleando? No, contentarme en mi corazón. Esto no quiere decir aceptar, ni modo, Dios no quiere, pues no, Dios no, ni modo, así nos toca. No, eso es una actitud incorrecta. Más bien es decir, bueno, me siento mal, me falta esto, me falta el otro, tengo este problema, tengo esta necesidad, pero su gracia está conmigo. Pero nada me faltará. Y aquí me voy a volver a adelantar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es lo mismo, es lo mismo. David está hablando de lo mismo en ese salmo. Nosotros debemos de aprender a contentarnos. Así nomás, no. A contentarnos en Jesús, porque Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Y déjeme terminar con una ilustración. Un aristócrata inglés tenía un hijo, su único hijo, fue llamado a pelear en la guerra, la Primera Guerra Mundial, y el muchacho muy valientemente fue a pelear, pero desgraciadamente murió. Cuando le avisaron a su padre, un hombre viudo, muy rico, cuando le avisaron a su padre le llevaron una medalla y le dijeron, usted tiene que estar orgulloso de su hijo porque él dio la vida por salvar a uno de sus compañeros. Así que aquel hombre estaba destrozado, pero también estaba agradecido por el corazón de su hijo. Unos meses más tarde tocaron a la puerta y le avisaron al señor que había un hombre, un joven, que quería hablar con él y que le había dicho que él era amigo de su hijo. Así que el lord, el hombre rico, el aristócrata, bajó, lo recibió y aquel muchacho que era un soldado le contó y le dijo, mire, yo soy aquel por el que su hijo dio la vida. Él se interpuso entre una bomba y yo, y por eso estoy yo aquí. Y yo quiero decirle, y vine aquí para darle las gracias. No pude agradecerle a él, pero vengo a darle las gracias a usted. Aquel hombre estaba llorando por escuchar estas palabras, y el muchacho sacó de su maleta un cuadro hecho en cartón, un dibujo hecho a lápiz, del soldado muerto, del hijo de aquel hombre. Y le dijo, mire, yo quisiera poder darle más, pero no puedo. Así que hice este cuadro, este retrato de su hijo, y lo hice con mucho amor y se lo quiero regalar para que usted recuerde el gran hombre que era su hijo. Aquel hombre, el padre, llorando, lo recibió, le agradeció, le ofreció pagarle por el cuadro, no quiso. Le dijo, mira, ¿por qué no te quedas a vivir aquí conmigo? Yo tengo mucho espacio y yo necesito a alguien como tú. No, le dijo, gracias, y se fue. Pasaron los años y aquel cuadro sencillo estaba en la sala de la casa. Falleció el hombre y entonces dentro de sus estipulaciones en el testamento había una
que decía que su colección de arte, que era una colección muy reconocida de arte en esa época, iba a ser subastada a su muerte y que los fondos iban a ser utilizados para diferentes cosas que él había decidido. Cuando se corrió la voz, todos los aristócratas cercanos fueron a ese lugar, porque ellos sabían la calidad de cosas que había ahí. Querían comprar esa colección. Cuando llegaron, estaba organizado todo para la subasta. Al frente había un caballete y en el caballete había una obra y estaba tapada. Y alrededor estaban el resto de obras. Y todo el mundo andaba viendo las obras y decía, yo quiero esta, yo quiero aquella, yo estoy dispuesto a pagar mucho por esta no me interesa, es así, yo quiero aquello, yo quiero aquello. Y todos estaban así. Cuando empezó la subasta, entonces, ¿quién estaba al frente? Hizo su llamado, como se hace con un martillo. Señores, vamos a iniciar la subasta. Y todos, muy bien, y se sentaron. Quiero darles o decirles cuál fue la explícita instrucción del Lord, el que había muerto, en cuanto a la subasta. Él estipuló que la primera obra en ser subastada sería esta, la que estaba tapada. Y toda la gente, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces vino aquel hombre, quitó lo que cubría la obra y era el cuadro del hijo. Un sencillo cuadro hecho en cartón, hecho a lápiz, que no tenía, ni siquiera sabían quién lo había hecho, y al ojo de aquellos grandes conocedores no tenía valor alguno. Entonces lo primero que hizo la gente fue reírse y dijo, no hombre, qué locura. ¿Y quién va a pagar algo por eso? No, quítenla, pónganla de verdad, nosotros venimos por las otras. Y el encargado dijo, no, yo tengo instrucciones expresas de que esta es la primera que se vende. ¿Quién ofrece 1 libra? Y la gente, está loco. Cuando hasta atrás se oye una voz, yo, 1 libra, dijo. Y todos voltearon a ver, y era el jardinero. Un hombre que había trabajado por muchísimos años en esa propiedad y que había conocido al niño que después fue soldado y murió. Yo ofrezco 1 libra, dijo. Muy bien, dijo el que dirigía la obra del hijo, tenemos una oferta de 1 libra. ¿Quién da 2 libras? 2 libras. Y la gente, véndasela, hombre, véndasela. 2 libras, ¿quién da 2 libras? Tenemos una oferta de 1 libra. 1 libra a la 1, 1 libra a la 2 y todos los demás diciendo, ya véndasela, si a nosotros nos interesa lo demás. 1 libra a las 3, vendido al caballero del fondo con sombrero por 1 libra. Bueno, hoy sí ya estuvo. Y entonces quien dirigía la subasta dijo, muy bien caballeros, gracias por haber venido, esta subasta terminó. Pueden retirarse. ¿Qué? ¿Qué pasó? Las instrucciones que yo tengo son estas. La primera obra que se subasta es el hijo. Y el que se lleva al hijo, se lo lleva todo. Así que terminamos. Gracias. El que se lleva al Hijo de Dios, se lo lleva todo. Yo tengo un buen pastor. Dáselo fuerte a Dios. Yo tengo un buen pastor que dio su vida por mí y con él me dio todas las cosas. Por eso puedo decir, nada me faltará. Nada me faltará. Gracias Jesús, gracias por tu amor. Padre, gracias por haber entregado a tu Hijo. Espíritu Santo, gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, Trino Dios, te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias. Gracias porque por ti entendemos hoy la profundidad de tu cuidado que David expresó en ese salmo hermoso, pero que hoy nosotros entendemos por qué nada nos faltará. Entendemos por qué podemos vivir seguros y tranquilos. Entendemos por qué
tú eres nuestro pastor y tú somos tus ovejas. Gracias, gracias por el gran regalo que nos diste, porque solucionaste nuestro problema mayor, el pecado. Gracias, gracias, porque después de eso, tú nos diste con tu Hijo, Padre, todas las cosas. Y por eso decimos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Digámoslo juntos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Gracias, Señor, gracias, buen Dios. Salimos de este lugar fortalecidos, salimos de este lugar retados a ser ovejas tuyas, retados a escucharte, retados a conocerte, retados a obedecerte, Señor, retados a vivir tranquilos porque tú cuidas de nosotros. Señor, traemos también al alfolí las ofrendas que tú nos has dado, el fruto del trabajo que tú nos has provisto, Dios. Lo traemos con un corazón alegre, lo traemos con gratitud, lo traemos porque queremos honrarte a ti, Señor, porque te honramos con lo que tú nos has dado. Es un privilegio y, Señor, decidimos no preocuparnos por el futuro, porque a veces nos quedamos con algo que no es nuestro porque tenemos miedo. Pero teniendo claro que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, eso nos libera, Señor, para poderte servir en muchísimas maneras, y esta es una también. Gracias, buen Dios. Salimos de este lugar fortalecidos, bendecidos, edificados, gozosos, y te pido que bendigas a cada familia aquí representada, Dios. Bendice a todos nuestros hermanos, guárdalos, protégelos, Dios, y que la próxima semana podamos estar juntos nuevamente para adorarte a ti y para seguir comprendiendo un poco más la profundidad de tu cuidado sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que la gracia del Señor esté sobre ustedes, y por favor los recipientes allá los podemos entregar. Gracias, gracias.